Práctica número 2. Uso de multímetro y variables eléctricas. En esta práctica nos centramos en familiarizarnos con el manejo de herramientas y el entendimiento de variables eléctricas en el laboratorio, además de hacer uso de multímetros y entender las variables de un circuito serie y paralelo. Integrantes del grupo: James Verde Soto. Fecha realizada la práctica el 1 de mayo de 2025. En esta práctica se realizaron un total de 2 circuitos. El primero constituye un circuito DC construido con resistencias en serie, 2 de 330 ohmios y 1 de 1K ohmio, y otro circuito conectado en paralelo que tiene una resistencia de 560 ohmios, una resistencia de 1K ohmio y una resistencia de 330 ohmios. Para poder medir las diferentes variables que se encuentran en este circuito, se realizó uso de un multímetro de mesa, o en mi caso un multímetro de mano, con el que se midieron los diferentes valores que se encontraron en la práctica. Para poder medir los valores de voltaje se tuvo que conectar el multímetro en paralelo a la resistencia a la que se tenía que conectar. Esto aplica para ambos circuitos. Mientras que para conectar y medir la corriente o el amperaje del circuito, se conectó un cable que permitía conectar el circuito en serie y determinar las corrientes de cada una de las resistencias. En el circuito serie se da a entender que la corriente que atraviesa todo el circuito es constante y es la misma para todo el circuito. De modo que al calcularlo conectando el multímetro en modo amperaje en serie, obtuvimos un resultado de 5.39 con una variación de error del 0.55 respecto a la calculada. Mientras que los voltajes en la resistencia de 330 se obtuvieron con un total de 1.79 voltios con un porcentaje de error de casi 0. Del mismo modo, el voltaje en la resistencia de 1K en el circuito serie se obtuvo del 5.39 voltios, siendo el mayor, y la suma de los tres dándonos un total de 9 voltios que distribuía la fuente. Por otro lado, en el circuito paralelo se da a entender que el voltaje de todas las resistencias es el mismo, así que la mayoría mantuvo ese voltaje cercano a los 12 voltios. En cambio, las corrientes variaban. En la resistencia de 560 se obtuvo 21.5 miliamperios. En las corrientes de 330, la resistencia de 330 se obtuvo 11.5 miliamperios y en la de 1K se obtuvo 36.5 miliamperios. Aquí podemos apreciar todos los valores obtenidos durante la práctica y todos los valores obtenidos durante el trabajo preparatorio. Como se puede apreciar, en el circuito serie no tenemos una variación de porcentaje tan alta, ya que incluso hay valores que rondan o están muy cerca del 0. Sin embargo, en el circuito paralelo obtenemos una variación de error de entre el 0 e incluso el 3%, siendo la única excepción la corriente de que pasa por la resistencia de 1K con un 4.16% de porcentaje de error. Para medir con un multímetro o voltímetro el voltaje, es necesario conectarlo a una carga en paralelo, esto con el objetivo de que se cumpla la ley de mallas de Kirchhoff. Por otro lado, para medir la corriente de un circuito es necesario desconectar el circuito y colocar el multímetro o amperímetro en serie. La única excepción es la pinza amperimétrica. Un ohmmetro es un instrumento que permite medir la resistividad de un elemento eléctrico o electrónico. La forma en la que funciona este dispositivo es enviando pequeñas señales de corriente. Este es el motivo por el que no se puede mantener un circuito energizado mientras se mide con ohmmetro. Como conclusión, se pueden notar las diferencias entre las variables eléctricas en un circuito serie y paralelo, siendo estas el voltaje y la corriente que varían y se mantienen constantes en cada uno de los dos casos. Y como recomendación, se les pide a todos los estudiantes, de ser posible, que no se confíen de los valores que suelta un software o incluso los cálculos realizados, ya que en la vida real existen ligeras pérdidas y variaciones que pueden afectar el resultado final.